Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, no quiere subir 50 puntos la tasa de referencia porque, según sus cálculos, la inflación llegará a su máximo punto en el primer trimestre de este año. Claro, si Rusia lo permite. Oye, mientras tanto, mientras en México se ponen de acuerdo en cuánto subir su tasa de referencia, la inflación repuntó durante la primera quincena de febrero. Ya ha bajado un leve en la segunda de enero, pero ahora repuntó a 7.22% en términos anuales. Ay, el presidente de todos ustedes, por fin, después de tanto armarla de jamón, por fin envió los nombramientos para embajadores y embajadoras al Senado para su ratificación, incluyendo a Quirino Ordaz para España, exgobernador priista de Sinaloa. Y la sorpresa fue que no hubo nadie nombrado para la embajada en Panamá. Pues parece que Jesús también cayó de las buenas gracias del país canalero. Palito líder de todo el país y más en nuestras fronteras, sean ustedes bienvenidos. Palitos y bolitos, antinoticiario de confianza. Mi nombre es Carlos Allende. Pues miren, hoy quería empezar el programa hablando de nuestra bandera, ¿no? De nuestro querido lábaro patrio y de cómo es la más fregona de todo el mundo, la más bonita. Pero tenía que llegar Putin y sus tonterías. Les dije el martes que estábamos a 2 malas decisiones de una invasión, de empezar todo el rollo, y pasó, ¿no? En la madrugada del 24 de febrero, o sea, de hoy, tiempo de Ucrania, el ejército ruso empezó su ataque. Según ellos, solo instalaciones militares, pero ya he visto varias zonas residenciales que también les llegaron los trancazos. Miren, yo no creo, la neta, a este punto que se arme la Tercera Guerra Mundial, pero miren, a estas alturas ya vimos que Putin es capaz de eso y más. Por lo pronto vamos a ir viendo cómo se desarrolla este asunto. Vamos a hablar al rato con expertos en el tema y también hablar del penacho de Moctezuma, porque pues miren, entre que aquí estamos metidos, en todo el mundo están metidos en el rollo, ¿no? Y aquí, oye, el penacho de Moctezuma, ¿por qué está en Austria, no? O sea, las prioridades. En fin, en la próxima hora te contaré las historias que te importan y que necesitas saber. Entonces empezamos esto que algunos llaman el papel ilustración en la papelería de la noticia, pero que nos llamamos Palichules. ¿De qué te estás riendo? Bueno, acuérdense que pueden aprovechar su valioso tiempo para mandarnos un bello y hermoso mensajillo al 55 61 18 31 57. ¿Qué les parece? ¿Qué creen que vaya a pasar con el tema de Rusia, Ucrania? Al rato vamos a hablar con un experto. Y también, ¿creen que deberían regresarnos el penacho de Moctezuma? Sí, todo de... El nuevo así de, yo me lo quiero poner el penacho. Bien. Oigan, ahorita le entramos al tema de Ucrania y Rusia, no se me desesperen, pero primero hay asuntos que atender aquí en la madre patria. El puberto de secundaria que se disparó en el dedo ya fue dado de alta del hospital pediátrico de Coyoacán. Y lo único que resultó de su senda falta de juicio fue una herida en su dedo anular izquierdo, ¿no? En este dedo, ahí como que le dio una herida y pues nada grave que lamentar, gracias al señor. Y apenas le dieron su alta médica, que se lo llevaron a la Fiscalía de la Ciudad de México para que pues contara lo que pasó, ¿no? Básicamente cómo fue que llegó a estar en posesión de un arma de fuego a los 12 años y se la llevó a la escuela. Además de sus papás, que son los principales responsables de este tema, también entrevistaron a directores y profesores de la escuela para tener pues, todo el panorama completo de qué fue lo que pasó qué fue el lunes, ¿no? Todo este merequetengue. Y en mi particular forma de ver este tema, quien haya tramitado el permiso de posesión del arma es el responsable, ya sea su papá o su madre. Miren, yo no estoy en contra de tener un arma en tu casa para usarla en legítima defensa, ¿no? O sea, es nuestro derecho, está en la Constitución. Pero si la vas a tener, tienes que tomar precauciones justo para evitar que algo así llegue a pasar, ¿no? Que alguien más haga uso de esa arma. Pero bueno, ¿cuáles son las sanciones para los menores de edad que cometen algún delito o infracción? Bueno, les cuento. Aquí en México las infracciones a menores de edad se dividen en 2. Para los menores de entre 12 a 14 años se les sanciona con un tratamiento y orientación por parte de una institución pública, y de los 16 a los 18 se les interna siempre y cuando se trate de un delito grave. Entonces, al parecer, nuestro compadre tenía creo que 12 años, entonces les van a dar un tratamiento y una orientación por parte de una institución médica de este país.
ahora sí, a lo que le cruje chencha. Saben que desde ayer Putin activó una operación militar para ocupar ciertas partes de Ucrania, eso ya lo sabemos. Las fuerzas de ocupación rusas registraron 75 bombardeos, 71 de los cuales fueron con el uso de armas pesadas. Estamos hablando de misiles balísticos y de crucero. Por alguna razón, los rusos entraron y tomaron control, esto es algo que yo no entiendo, de la zona de exclusión de Chernóbil, ¿no? O sea, fuera del simbolismo, le encuentro muy poca utilidad práctica a este movimiento, pero ya, al parecer, ya hay soldados rusos ocupando lo que fue la planta de nuclear allá en Chernóbil. Que miren, si se rompen las contenciones a los desechos radioactivos que permanecen en Chernóbil desde 1986, podríamos llegar a revivir el terror que fue ese evento. Que yo, la neta, me imagino que Putin no está en ese plan ni lista de desgraciar todo a su paso. Porque sería una estupidez de proporciones titánicas abrir la cubierta que hoy está encima de la planta nuclear de Vladimir Ilich Lenin. ¿Sale? Bueno, oigan, y por obvias y evidentes razones, el metro de Ucrania ya suspendió su servicio, ¿no? Para que ahora servir como refugio en caso de ataques o bombardeos. En las ciudades de Kharkov y Kiev, los andenes del metro ya se han convertido en búnkers. Y lo bueno es que el metro de Kiev y varios otros a lo largo de Ucrania están construidos igual que el de Moscú. O sea, literalmente fueron pensados para convertirse en búnkers en caso de que fuera necesario. Y qué bueno que los construyeron así, ¿no? Ahora están pudiendo ser usados por toda la ciudadanía ucraniana y cualquier otro que haya tenido el infortunio de estar en este país. Hoy, ¿no? Oigan, y a pesar de lo que digan los medios estatales rusos, hay muchos locales que no están de acuerdo con la más reciente locura de su presidente. Miles de rusos ya protestaron contra la invasión a Ucrania. Las principales manifestaciones fueron en Novosibirsk, ¿no? Una ciudad ahí en Rusia, y San Petersburgo, de las dos principales. El gobierno, evidentemente, de Putin dice que eran manifestaciones no autorizadas y que las iban a reprimir. Y miren, esto no es novedad. Cualquier protesta rusa que se haga en contra del poder se acaba reprimiendo. Hasta el momento se han registrado más de 1,700 arrestos de civiles rusos por participar en las protestas, entre ellos varios periodistas. Entonces, tampoco que nos extrañe, ¿no?, esta reacción del gobierno ruso ante una protesta contra el señor Putin. Y bueno, por el momento tenemos registrado el avance de tropas rusas en varias ciudades de Ucrania. Ya se han reportado ataques en la capital, Kiev. Ahí se han concentrado la mayor parte de estos ataques. En Kharkov también, en Kramatorsk, Odessa, Mariupol, Kherson, Lutsk, Chernóbil, ya les decía, al norte de Kiev, y en Frankivsk. Ahí también se ha visto un poco de actividad militar. Bueno, aprovechando que ya estamos en este asunto, saludo con mucho gusto al doctor Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, del Colmex. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer y gracias por la invitación. Hombre, siempre un placer aquí traer a expertos de los temas de coyuntura. Doctor, quería hacer la primera pregunta. Una de las justificaciones que hace Putin para empezar su operación militar especial es que quiere desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. ¿Cómo nosotros de este lado del mundo podemos entender esa declaración de Putin? Bueno, es una declaración de algo que además ya había advertido que probablemente podría llevar a cabo. Para él identifica al gobierno democráticamente electo del presidente Volodymyr Zelensky como un gobierno hostil a Rusia, con ideas en realidad muy liberales, muy democrático-liberales. Y entonces, pues él lo ve como un enorme peligro porque en realidad llegó al poder con 80% de la votación de su electorado, en función de que la mayoría del electorado ucraniano no quiere integrarse a lo que es el modo de vida que ofrece Putin y su modelo económico. Ellos miran y siempre han mirado desde el 2014 a Occidente. Ellos aspiran a entrar, que su país entre a la Unión Europea, que entre a la OTAN, que tenga un modo de vida basado en sociedad de consumo capitalista, con elementos de libertad, de expresión y otros tipos de cosas, y eso lo identifica Vladimir Putin para propósitos de retórica interna como nazi.
¿Qué quiere decir desnazificación? Bueno, lo dijo también ya muy claramente. El objetivo de esta invasión, entre otras cosas, es ir por la cabeza del presidente Zelensky y ejecutarlo in situ si es necesario. Así que este es un punto que no debe de olvidarse. Uno de los objetivos prioritarios de esta operación militar, de esta invasión, es ocupar Kiev, lo cual probablemente puede caer el próximo fin de semana, y entre otras cosas, ejecutar o arrestar, yo no creo que lo vayan a dejar arrestar con vida si lo agarran, a el presidente Volodymyr Zelensky. ¿Y por qué es tan peligroso el presidente Zelensky para Vladimir Putin? Porque si se hubiera llegado a concretar la posibilidad de que se diera un modelo alterno de concepción económica, concepción social en Ucrania, que tiene esta frontera con Rusia, pues sería algo equivalente a lo que representó el modelo de la República Federal Alemana a la República Democrática Alemana, o sea, la Alemania del Este, en los años 60. Y por supuesto que eso acaba condicionando que también el electorado ruso, buena parte de estos que estaban mostrando que han protestado, pues quieran también tener un modelo de vida que no tenga todas las restricciones y limitaciones que tiene el modelo económico político que propone Vladimir Putin. Pero también es cierto que pues lo que Vladimir Putin sabe es que él puede apropiarse de Ucrania, que no va a tener oposición militar por parte de nadie. Estados Unidos ya dijo que no se podía meter ahí. Además, pues midieron las fuerzas, ¿no? Y pues en este momento sería absurdo. Es el ejército más poderoso del mundo en esta zona, y los rusos son temibles peleando en su propio territorio, y es más, a la mitad de un invierno. Entonces, por eso Biden desde hace 2 semanas decidió retirar tropas en un gesto de conciliación, la embajada, esperando que Putin pues cumpliera su palabra de que iba a retirar tropas, las 120,000, ahora ya sabemos que son 200,000 tropas en la frontera de Rusia con Ucrania. Y pues lo hizo momentáneamente. Hubo un problema allí de 16 de febrero, en la cual pues no se entendió muy bien que pudo haber sido un incidente de un misil que cayó en una escuela de párvulos, y eso lo tomó Putin como pretexto de que había sido una agresión ucraniana para llevar las tropas por las regiones, las nuevas repúblicas independientes que ha reconocido en la región de Donbass, e iniciar lo que ahora sí, francamente y a todas luces, es una invasión que, para citar un famoso artículo de Jean-Paul Sartre, el escritor existencialista francés de 1956, se podría llamar el fantasma de Stalin. Es un artículo que él escribió cuando la Unión Soviética invadió Hungría en 1956 para someterla y eliminar cualquier posibilidad de resistencia y de solicitudes de libertades políticas. Doctor, ¿cuál sería un escenario favorable para que Putin dijera, ok, güey, ya esto ya cumplió su objetivo? O sea, ¿solamente pues, sería ejecutando a Zelensky? No, se apodera de Ucrania, se lo anexa. Está aplicando la misma que hizo con Crimea, por ejemplo. Exactamente. Okay. Y además esto forma parte de un proyecto que no es de ahora, ya lleva más de una década Vladimir Putin en este objetivo de tratar de recuperar el poder de la Unión Soviética, que se descuartizó en 1991 por una decisión unilateral de los propios rusos. Boris Yeltsin fue el que pidió una independencia de Rusia frente al resto de las repúblicas soviéticas, y Putin considera que eso fue un gravísimo error, una tragedia, y está desde hace década y media o más intentando ir reconstruyendo por partes lo que era el poderío de la antigua Unión Soviética. Se va a anexar Crimea porque, además, con las sanciones económicas que le pusieron, que fue el verdadero detonador para la invasión, tiene muchas dificultades económicas, y entonces literalmente
pues voy a usar una expresión políticamente incorrecta, pero que se va a entender muy bien en México, se va a cobrar a lo chino, apropiándose de un territorio que es de los más ricos del planeta en términos de recursos naturales, recursos minerales, recursos agrícolas, las famosas tierras negras de Ucrania, y que además tiene por ahí pues instalaciones nucleares que además el ejército, sobre lo primero que se fue cuando entró hoy en la mañana, fue sobre el centro de la instalación nuclear de Chernobyl. Sí, justo te quería preguntar sobre eso, porque yo, la neta, yo no tengo, o sea, no entiendo por qué se aventarían el tiro de irse a parar allá, que de por sí no es como que es muy hospitalario, ¿no? Irse a un lugar de un desastre nuclear, pero, o sea, Es un mensaje que le está mandando, yo creo que a todo Occidente, de decir, miren, yo ya llegué hasta acá, no me voy a salir y no me van a convencer con nada de que me salgo, como puedan, ¿no? pero además está como el jugador de Dostoyevsky, apostando más y más, gana todo y lo apuesta todo para lo siguiente. Y es decir, miren, si esto se va a escalar, pues les recuerdo que acá hay una central nuclear muy famosa en el mundo que ya está en posesión en este momento del ejército ruso, al igual que ya cayeron los aeropuertos que están cerca de Kiev. Y esta es una operación que en muy buena medida, por el tamaño de todo el ejército ruso que está rodeándolo y las características que tiene, se nota que Putin quiere acabar con esto. Es una guerra relámpago, sí. La quiere hacer rápido. Digo, exageraría quizás si quiere hacer algo parecido a la guerra de los 6 días de junio de 67 que ganó Israel frente a los países árabes, pero muy probablemente Kiev cae este fin de semana. Ya el presidente Zelensky ya hizo la observación y tiene razón, porque además lo dijo Putin, de que él es el objetivo, un objetivo primordial de todo este operativo. O sea, no es nada más apoderarse de Zelensky, es derrocar un régimen, un gobierno democráticamente electo para establecer, implantar un régimen pues igual al que tiene Rusia en este momento, en donde hay pues severas limitaciones, tanto de carácter de libertades políticas como libertades económicas. Oiga, doctor, nada más explorando un poco esa idea de la expansión rusa a lo que llegó a ser la URSS, pues no, técnicamente no llegaría muy lejos, ¿no? Porque podría anexarse, suponiendo sin conceder Ucrania, chance Bielorrusia, porque ahí Lukashenko es su compadre, pero más arriba pues ya están los 3 países del Báltico que son parte ya de la OTAN. Luego creo que, digo, ahí me falla un poco la geografía a lo mejor, pero creo que está Polonia, que también ya tiene sus rollos con la OTAN. Entonces, pues no podría expandirse mucho más que Ucrania y Bielorrusia. Sí, pero bueno, Ucrania es la joya de la corona, en realidad, de todo este contexto de lo que había perdido originalmente Rusia con el descuartizamiento de la Unión Soviética. Las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Lituania, en efecto, son parte de la OTAN, a diferencia de Ucrania, pero ellos dicen que tienen temor por lo que han visto de cómo se ha estado moviendo Putin, que de todas maneras pueda hacer algo en contra de ellas, aunque efectivamente ellas se encuentran protegidas por la OTAN desde el 2004, y en ese sentido es muy difícil que puedan hacer algo en contra de ellas. Pero ya con recuperar Ucrania, haber recuperado Crimea con su enorme importancia geopolítica que tiene, pues va a conseguir el objetivo, ya consiguió los objetivos de uno, la Unión Soviética, para bien o para mal, la República Federativa Rusa, para bien o para mal, ya recuperó su posición de potencia mundial. Ya no es nada más una potencia regional. Ya Putin mostró su musculatura militar y en este sentido se recupera esta posición. En segundo lugar, pues por supuesto que se está reconociendo de facto su esfera de influencia sobre esas zonas. Él pidió garantías en enero y solicitó incluso que los países de Europa del Este que formaban parte antiguamente del Pacto de Varsovia, que era el bloque rival a la OTAN en la época de la Unión Soviética, que regresen, o que se retiren de la OTAN, cosa que es muy difícil, por supuesto, y menos después de lo que pasó Polonia, Hungría, Rumanía, que no eran repúblicas soviéticas, eran países independientes,
pero formaban parte del bloque del Pacto de Varsovia. Y Putin, pues así como argumentó que Ucrania era un peligro para su seguridad nacional por la zona fronteriza y estas otras características, pues hacia el futuro puede empezar a decir que Polonia o Hungría o Rumanía representan peligros porque están demasiado cerca de su frontera y quiere volver quizá a expandir ahí una noción de área de influencia. Hay algo muy importante en todo esto. En enero, Putin fue a Beijing a la inauguración de los Juegos Olímpicos y junto con el presidente Xi Jinping de China, hicieron toda una serie de definiciones de qué es lo que van a hacer ahora. Lo más importante que declararon es que hay que redistribuir el poder del mundo porque ya el orden establecido en 1993 no se puede seguir manteniendo. Segundo, que la noción de democracia y derechos humanos que tienen Estados Unidos y Occidente es una noción limitada, que la propia China y Rusia se consideran democráticos de acuerdo a otra concepción de democracia. Sí, pues, en su película, ¿no? Me imagino. Sí, pero lo dijeron. O sea, están cuestionando todo el sistema de valores que se estableció en el mundo una vez que Estados Unidos ganó la Guerra Fría junto con los miembros de la OTAN y lo perdió la ex Unión Soviética con los países del bloque de Varsovia. 30 años después está pidiendo que se restablezca un orden previo. No es algo muy diferente a lo que Hitler hizo, ¿no? Para 1938-39, y ahí solamente habían pasado 20 años de que Alemania había sido derrotado en la Primera Guerra Mundial, y a los 20 años intentó revertir todo el orden establecido. El teórico de las relaciones internacionales, Hans Morgenthau, llama imperialistas a aquellos que quieren cambiar un orden establecido en beneficio de un crecimiento de un poder propio, y pone los ejemplos de Napoleón y de Hitler e incluso de Stalin como estos imperialistas que no están satisfechos con el orden actual, consideran que se hizo una injusticia probablemente por una derrota en alguna guerra previa y que después de 20, 30 años encuentran la oportunidad para decir se va a redistribuir todo esto de acuerdo a un nuevo sistema de valores y se está jugando pues el todo por el todo en este tipo de acción. Okay. ¿No? Doctor, una última, en 2 minutillos. ¿Estamos en los albores de una tercera guerra mundial o nada más eso es exageración de algunos? Podría ser. O sea, para muchos analistas dicen que esto, haciendo un símil con la Segunda Guerra Mundial, no es Polonia, es Checoslovaquia. ¿Qué quiere decir eso? En 1938 Hitler se anexó los Sudetes y luego Checoslovaquia, y Neville Chamberlain en Gran Bretaña, para apaciguarlo, dijo, bueno, ya, esta es la última, ¿verdad? Y lo dejó. Y dejó Checoslovaquia a la suerte de Alemania. En cambio, cuando invadió el 1 de septiembre de 1939 Polonia, allí sí hubo un cambio ya de primer ministro en Gran Bretaña, entró Winston Churchill y ahí sí le dijo, te declaro la guerra porque no vas a tener tu, llenadera. ¿cómo se llama? Llenadera, ¿no? Y en este caso, o sea, vamos a ver, puede ser por la incapacidad de equipo militar, incluso que tiene en este momento Estados Unidos y la OTAN, no le dan la talla, no le dan el tamaño al ejército ruso en este momento y en ese territorio, uniendo todas sus fuerzas. Eso ya lo saben, ya lo dijo el canciller Scholz de Alemania, lo dijo también Biden, que no se iba a meter aquí a una guerra. Si se metiera una guerra, además, para Estados Unidos, que entre una guerra cuesta mucho trabajo. Carísimo. Pero si entrara una guerra, le estaría regalando en bandera de plata la sucesión presidencial del 2024 a Donald Trump. Y Trump está diciendo, es un conflicto europeo, déjenlo que lo resuelva Putin. America first. No nos vamos a meter ahí. Típica posición aislacionista de los Estados Unidos que se manifestó en 1914 y también en 1939. Oye, pues todo pronóstico reservado, ¿no? Así la vamos a dejar porque si no nos vamos a meter en broncas. Doctor Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, gracias por haber estado hoy en Palitos y Bolitas.
Muchas gracias. Oye, lo vamos a molestar luego, si esta cosa se sigue agarrando el chongo ahí en Ucrania. Sí, va para largo, ¿eh? Bueno. Va para largo las peticiones de redefinición de posiciones y también falta ver qué tantas barbaridades llegan a ser, de violación de derechos humanos y otras cosas por el estilo. Oye, perdón, ya antes me acaba de ocurrir una. Tema de tema de sanciones, ya lo que hemos visto máximo, o todavía podemos ampliar un poquito más el aislamiento que están intentando hacer. Que todavía tienen en reserva unas más que Boris Johnson reconoció de Gran Bretaña que no se han aplicado, pero en principio yo creo que las sanciones económicas ya no le van a hacer mella a Putin. Así tengan todavía algunas reservas de bloqueo más. Y además su invasión, como que está diciendo, lo advirtió, Él fue cuando dijo, si me aplican esas sanciones, eso va a ser un gravísimo error de Occidente y va a tener graves consecuencias para Occidente como nunca las ha visto en toda su historia. Es una amenaza retórica, pero pues ya vimos hoy cómo amanecieron las bolsas, el precio del petróleo, el precio del gas, la tendencia a la inflación, en 24 horas, el mundo entero metido en problemas de inflación y de cuestiones que apuntan a una recesión económica, a una stagflation, combinación de recesión con inflación. Bueno, pues, en fin. Sí, doctor, gracias por dejarnos aquí. Si quiere, la semana que entra tocamos más otra vez, ya que tengamos un poco más de carnita, ¿no? Para discutir. Y de nuevo, gracias, doctor Francisco Gil Villegas. Tuvimos mucha carnita el día de hoy. Sí, no, man, pues ya el fin de semana a ver qué tanto nos da. Gracias, doctor. Claro que sí. Hasta luego. Fuerte abrazo. Bueno, oigan, y pues van a tienen el asunto de un experto. Tema importante que antes de seguir con estos asuntos, la Fiscalía, perdón que cambie tan rápido de tema, ¿no? Pero es necesario también contarles este tipo de asuntos. La Fiscalía General de la República no va a ejercer la acción penal contra Antonio Alpizar Salazar y Alejandro Ríos Camarena, quienes eran funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal y que fueron denunciados anónimamente por supuestas irregularidades financieras. La Fiscalía resolvió que no se indicaron hechos concretos en los cuales podría basar la investigación, ni tuvieron certeza de quién hizo la denuncia o incluso algunos datos posibles sobre testigos o víctimas que hayan sufrido o presentado un agravio por las acciones de estos carnales. Y en más asuntos de la justicia mexicana, nuestra Suprema Corte declaró inconstitucional ponerle límites al aborto en caso de violación, como lo establece el artículo 158 del Código Penal de Hidalgo. Así, la Corte amparó a una mujer a quien en 2015, hace 7 años, cuando tenía 16 años de edad, se le negó el acceso al aborto legal en Hidalgo, a pesar de haber sido víctima de violación. Ahora, la Corte pidió al gobierno del estado, al agente del Ministerio Público y al perito que conocieron del caso resarcir los daños causados por su decisión y a ofrecer una disculpa pública a la víctima. Oye, muy intenso este asunto, güey, con Ucrania, güey, todo este rollo. Jesucristo Redentor. Dice, vamos a darnos un descansito con los mensajes y ahorita le entramos al tema con Arno del Penacho Moctezuma. Muy favor. Hola, buenas noches. Viendo ya a Carlos Allende, alias Irayende. Saludos, como de que no, a todos los que nos ven. Saludos, como de saludos. Dice, hey, saludos desde Acapulco, Acapulco, Tobarix. Soy Dani de la Laja. Saludos, Dani de la Laja. Como de que no, hasta el bello puerto de Acapulco. Y por acá, saludos Charlie, por favor, un saludo a Paola y Carla, que mañana le toca la vacuna. ¡Esa mano! El refuerzo, ¿no? Dice que tú te pateó macizo, ¿te iba Jesús? O nada más andabas de mañoso y no querías venir un día. Hombre, por favor. Bueno, oigan, vamos ya así. Hoy, mis niños, como lo mencioné al principio y poco se ha mencionado, hoy es 24 de febrero, Día de la Bandera. Aquí tenemos algunos datitos, por supuesto, al más puro estilo de Palitos y Bolitas. ¡Oyes, man! ¿Qué tranza, mi bandera? ¿Cómo están? Yo estoy de fiesta, mis valedores. ¿Por qué no están para saberlo ni yo para contarlo? Pero hoy es el día de todos ustedes. Simones, estoy hablando del Día de la Bandera, racita. La mera verdad, el primer Día de la Bandera que se tiene registrado data por allá del 24 de febrero de 1936. Mira, me salió de corridito. Pero dicen los que saben, así que saben chido, que la fiesta oficial fue hasta 1940 y que fue establecida así por el mismísimo prócer
hijo del benemérito y héroe de la nación, don Lázaro Cárdenas. Ay, ¿cómo ves, papá? ¿Son peras o manzanas? Llevamos más de 80 años celebrándolo. Si nos cuidamos en salud, aguantamos al centenario, brother. Pero pues la verdad es que aunque la fiesta ya lleva un ratote, la bandera nunca fue igual durante esos años, neta. De hecho, la bandera actual fue creada entre 1968 y 1969 y el escudo fue diseñado por Francisco Epens Helguera y Pedro Moctezuma Díaz y adoptada durante el gobierno de Díaz Ordaz. Ah, perro. Pero, ¿y por qué escogieron ese día? Ah, pues bien, papita, carnaval. Ya ves que Vicente Guerrero y Agustín Iturbide, ay, se dieron un abrazote bien sabrosón, bien riquis. Bueno, pues dicen que ese abrazo se convirtió en un acuerdo. Un bebé, te creas, no, en un acuerdo legal, y ese acuerdo en un plan, y ese plan en el famosísimo Plan de Iguala, que fue proclamado el mero 24 de febrero de 1821. Y pues de ese se armó la primera bandera unificada, la trigarante. ¿Cómo la ves, papá? Así que pues a disfrutar los que puedan, ¿no? Porque pues muchos tenemos que seguir en este juego de la vida llamado tristeza. Pero ahora pues así es esto de las gelatinas. A veces le ganas, a veces te la persinas. Sobres mi bandera, se la lavan y ya saben, viva nuestra patria, patriota, chida, chidota y viva México. Mexicano encendido de guerra, el acero apresaria. ¿Cómo de que no? Oye, ya no se usa este rollo, ¿va? O sea, al momento de cantar el himno, no, güey. Escúchame, Juan Carlos, al momento de cantar el himno ya no se usa este rollo. El himno es cuando izan la bandera y la van, exacto, ahí sí. Todo muy bien. Bueno, oigan, y los que sí, los honores a la bandera los lunes, güey, así. No, sí, claro, era una friega. Estaba escuchando esto, ¿no? El cántico marcial. Y así, desde niños sabremos venerar y también por su honor. Bueno, ya. Bueno, mis niños, tema especial porque tenemos 2 entrevistas. Es momento entonces de irnos a... La entrevista. Oh, yeah. The New. Hoy sí es el New. Hoy soy The New. Para que me oyitos, palitos, 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 La entrevista. La entrevista. La entrevista. Ya no es el show del nuevo, hombre. Ya, sí. Ya, güey, aquí lo podemos dejar, ¿no? Y así nos vamos a comer, güey, ¿no? Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora, está aquí con nosotros como todos los jueves. Doctor Burkholder, ¿cómo le va? Me va bastante bien, señor Allende, qué gusto verle. ¿Qué tal aquí? No, ya estamos llamándolo a otro nivel, güey, hasta caracterizado está aquí. Impresionante, sin lugar a dudas. Bueno. Doctor Burkholder, tema secundario de la agenda, pero igualmente importante. Estamos tratando de colocar en la discusión nacional, más allá de lo que está pasando en la frontera entre Ucrania y Rusia, otra vez el tema del penacho de Moctezuma. Así es, resulta que es un tema que el presidente ha tocado durante todo su sexenio y pues es necesario hablar de él. El presidente dice que es parte de un tesoro nacional y que pues, sería necesario que el penacho regrese, aunque él mismo señala eso es casi imposible. Dice Austria que traerlo a México pues, seguramente provocaría que el penacho se destruya, que no soportaría ese viaje. Claro. Pero resulta que el penacho tiene una historia muy compleja. Es algo que te iba a preguntar. ¿Cómo Cariño Santo llegó a Austria? O sea, porque uno pensaría así, pues España, órale, ¿no? Sí, en la colonización, el regalo, la fregada. ¿Austria? Mire, se lo pongo todavía mucho más complejo. Tenemos, padrísimo. por lo menos, tenemos varias enormes dudas sobre el penacho. Número 1, ¿de veras era de Moctezuma? A nadie le consta. No hay ningún registro histórico que lo confirme. Número 2, ¿qué era en realidad? ¿De veras ser un penacho o era otro tipo de objeto ceremonial? Es más, ¿de veras era mexica o viene de otra cultura mesoamericana? Y uno muy importante que usted acaba de señalar, ¿cómo llegó a Austria? ¿Se lo robaron? Que es algo que se dice mucho actualmente y por eso se exige su devolución. La verdad es que no sabemos esas cosas. Mire, el primer testimonio sobre el penacho es de 1577, o sea, 50 años después de la colonia. Un noble alemán que se llamaba Ulrich de Montfort, resulta que pues, lo tenía como parte de su colección de arte exótico de distintas partes del mundo. ¿Cómo le llegó?
no se sabe. Parece ser que entre 1519 y quizá tiempo después de la colonia, empezaron a llegar distintos objetos de arte mesoamericano y entre ellos estaría este penacho. Luego, para 1590-96, ya sabemos que un sobrino de Carlos V de España, el archiduque Federico II, lo tiene en su colección. Él dice que es un sombrero morisco. En este caso, morisco significa algo así como exótico. O sea, no tengo la menor idea de qué es, pero está bonito, está muy interesante. Así que pongámoslo ahí. El penacho estuvo en exhibición en su castillo, un castillo llamado Ambras, que está en Austria, hasta principios del siglo XIX, cuando empiezan la guerra con Napoleón y por seguridad se lo llevan a Viena. Luego lo tuvieron literalmente arrumbado en un palacio, el Palacio de Belvedere, hasta finales del siglo XIX, cuando en Austria se les ocurre hacer un primer museo de historia natural y un grupo de historiadores buscando material para meter a este museo, pues de repente van al Castillo de Belvedere y encuentran esta cosa, la encuentran arrumbada en un sitio y dicen, está bonito, no sé qué será, pero tráetelo, vamos a ver cómo lo exponemos. Eso provoca que a finales del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos muchos historiadores, arqueólogos, antropólogos empiecen a verlo y se pregunten, ¿qué es esta cosa? Lo primero que se preguntan es, ¿y cómo se pone? Porque la primera versión es, pues esto ha de ser algo así como un vestido, como un manto de plumas, se lo han de haber puesto para cubrirse. Hasta que una historiadora dice, no, eso muy seguramente era un tocado que se usaba en la cabeza. Entonces debe haber tenido una forma más bien doblada para que se viera también a los lados, no la forma de frente que tenemos ahora o que se ve ahora. El caso es que se lo llevan a un museo de historia natural, que luego se convierte en un museo de etnología a partir de 1928 y se vuelve patrimonio cultural austriaco. En México se supo de la existencia de esta cosa hasta los años del Porfiriato, hasta 1884. Antes nadie sabía que existía. Se acaba el Porfiriato, llega la Revolución Mexicana y empieza un momento de enorme nacionalismo, el nacionalismo revolucionario del que hemos hablado muchas veces. Y entre otras cosas, empiezan a insistir en que el fundamento de la nación mexicana son los aztecas. En 1935 se hace una gran exposición en Austria y se muestra el penacho. En México se enteran y entonces el presidente Abelardo Rodríguez pues se le ocurre pedirle a Austria que nos lo regrese. Los austriacos dicen que no y a Abelardo Rodríguez se le hace entonces muy fácil conseguir a un artesano plumario para que hiciera una réplica. Coincidencias de la vida, el famoso artesano se llamaba Francisco Moctezuma. De alguna manera era ancestro de el gran Tlatoani. Se tarda 5 años en hacerlo, lo termina en 1940 y entonces esa reproducción la llevan a un primer Museo Nacional de Historia y en 1964 lo llevaron al Museo Nacional de Antropología, donde está hasta el momento. Entonces, aquí la duda es, ¿y ese penacho que está en Austria, qué es, qué representa? Y si de veras será o no será mexica y de Moctezuma. No hay ningún testimonio de que Moctezuma se lo haya regalado a Cortés. No hay ningún testimonio de que sea una corona, como tanto se ha insistido últimamente. Se sabe que los tlatoanis mexicas utilizaban algo parecido a una diadema que se llamaba copili, pero es muy distinta a un penacho. Sí sabemos que estos penachos se pueden utilizar o como estandarte o a veces se utilizaban en la cabeza, pero no necesariamente los utilizaban los gobernantes, los guerreros también los usaban. Y entonces el hecho es que pasó el tiempo y la duda es, ¿y esto qué será? Llegan los años 90 del siglo pasado y es ahí donde de veras empieza un movimiento para exigir que el penacho regrese a México. Mi querido Arno, el tiempo nos está comiendo, vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos con todo lo que ha pasado, fíjate, de los 90s para acá,
con este asunto del penacho de Moctezuma y aprovechen todos los que nos están viendo, mandar cualquier pregunta que tengan para Arno, aquí a este bello y hermoso telefonito. Arno, nada más aguántanos unos 3 minutitos en lo que regresamos del corte y ahorita volvemos con más de la historia del penacho de Moctezuma. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? De vuelta con el doctor Arno Burkholder. A ver, la historia del penacho de Moctezuma, entonces. Bueno, nada más aclaración. El decirle penacho de Moctezuma viene por la réplica que fue hecha por este compadre llamado Fernando Moctezuma durante el periodo que estuvo de presidente. Moctezuma en 1940. Ese, ok. O sea, de ahí viene como esta confusión. No exactamente. Okay. Desde 1621 en Europa ya se decía que quizá pertenecía a Moctezuma. ¿Por qué? Pues porque era el mexica más famoso de todo el mundo, así de simple, por haber sido el último emperador. Pero nadie tenía seguro que fuera así. O sea, era una simple referencia. Se lo sacaron de la manga, ¿no? Me imagino. De hecho, sí, y de hecho de ahí surgió esta idea de que, pues ha de haber sido de él, seguramente llegó gracias a Cortés y llegó a Carlos V, pero no hay testimonio de aquello. Entonces, volvemos a los años 90. Por favor. En los años 90 se pone muy de moda en México una cosa llamada la toltequidad. Se pone muy de moda la idea de hay una sabiduría ancestral prehispánica que tenemos que recuperar. Y entonces varios grupos vinculados a estas creencias logran viajar a Austria, van al Museo de Etnología, que luego se llama el Museo del Mundo en Viena, donde está el penacho, y entonces empiezan a hacer manifestaciones llevando tambores, danzantes y demás, exigiendo la devolución. Pero estos grupos dicen, ellos sí están convencidos de que el penacho es una corona que sí perteneció a Moctezuma y le dan hasta un carácter supuestamente sagrado. Austria a todo eso dice, pues me parece muy exótico lo que ustedes hacen, pero no hay ninguna prueba histórica de lo que señalan. Estos grupos empiezan a insistir en que tienen derecho sobre el penacho y que hay que regresarlo. Entonces empiezan a hacer distintas gestiones políticas a finales de los 90 y a principios de este siglo, pero la respuesta de Austria siempre es la misma. Primero, no es como otras muestras de arte antiguo que hay en distintos museos de Europa, que a lo mejor sí fueron producto de la guerra, mucho del Museo Británico, por ejemplo. Aquí no está claro que de veras se lo hayan robado, número uno. Número dos, si en algún caso el penacho fue fabricado en México, en el México prehispánico, pues resulta que tiene más de 400 años en Austria. Esa historia también la vamos a negar. El penacho también ya se ha vuelto un patrimonio histórico austriaco por todos los siglos que ha estado ahí. Y luego, pues el penacho es muy sensible. Durante tantos años le han intentado hacer tantos cambios, se han intentado componerlo. Ahora actualmente lo vemos de una manera mucho más plana de lo que se supone que era en realidad, que desplazarlo en avión, pues muy seguramente va a terminar destruyéndolo. El gobierno mexicano, pues terminó aceptando esas cosas. Entonces, desde el año 2010, decidió que el penacho tenía que ser considerado un patrimonio cultural compartido entre Austria y México, y lo que hicieron fue, gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, hacer nuevos análisis sobre el penacho muy interesantes. Encontraron que no solamente tiene plumas de quetzal, tiene también plumas de otros pájaros y especialmente de águilas. Recalcaron que no tienen la menor idea si de veras era de Moctezuma o no. No se sabe cómo llegó a Austria, no está claro que haya sido fruto de un robo, que es muy seguramente el único ejemplo mundial que se conoce de un penacho de esa época. Muy seguramente en Europa hubo un montón más y pues simplemente desaparecieron, y que en todo caso pues lo que hay que hacer es compartir el penacho con Austria, que no hay otra manera. En 2021, la esposa del presidente López Obrador acudió a Austria a pedir que se lo prestaran, y el gobierno austriaco no nada más dijo que el penacho podía destruirse, también dijo que pues el penacho por todos sus siglos ya pertenecía a Austria, ya era parte del patrimonio cultural de ese país, y además
pues los austriacos también tienen el enorme temor, hay que decirlo, de que México aplique su propia ley sobre objetos prehispánicos de 1972, la cual señala claramente que como todos los bienes precolombinos creados en México nos pertenecen, pues si llega el penacho, México ya no tendría ninguna obligación de regresarlo. Claro. Y pues obviamente los austriacos no están dispuestos a eso. Como dijo el presidente, pues es casi imposible regresar el penacho, pero pues es importante entender esta historia, entender que a lo mejor no fue producto de un robo, que en una de esas a lo mejor no es exactamente mexica y que tampoco perteneció a Moctezuma, pero sí es un gran ejemplo del arte mesoamericano, el cual indudablemente es hermoso. Sin duda, y tiene que ser exhibido en la mejor de las condiciones. Y ya estando allá 400 años y moverlo puede ser un poco contraproducente, pues miren, puede que a muchos no nos guste, pero pues es la mejor forma de conservarlo en su estado. Doctor Arno Burkholder, doctor en Historia por Instituto Mora, siempre un placer tenerlo aquí. A cualquiera que esté interesado puede seguir a Arno en Twitter, @Clionáutica. Ahí está pues, siempre poniendo cosas muy interesantes, temas históricos. Gracias, Arno. Gracias, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, fuerte abrazo, doctor Burkholder. Y bueno, ahí tienen, güey. Oye, qué movidito hemos estado hoy, mano, con un par de entrevistas. Bueno, oigan, antes de irnos un corte, pueden seguirme en redes sociales, @CiDeAllende, Twitter, Instagram y Facebook. Corte, volvemos. ¿De qué te estás riendo? Entonces, a las 5:45, resumiendo un poco este asunto, 5:45 de la mañana, tiempo del este de Europa, las primeras detonaciones se escucharon en el cielo ucraniano. Después de un mensaje pregrabado del presidente Putin, el ejército ruso empezó la invasión y el ataque contra Ucrania. ¿La razón? Buscar la desmilitarización y desnazificación, sí, como esos nazis que están pensando, de Ucrania. Hasta el momento no tenemos cifras oficiales ni, les decía, 135 personas muertas, ha reportado ya el ejército ucraniano. Del tema ruso no tenemos cifras confiables de las pérdidas humanas o materiales, pero este tipo de conflictos nunca salen gratis. Les decía, el gobierno ucraniano ya confirmó el saldo del primer día de la invasión rusa, que fue de 137 personas muertas y centenares de heridos. Hoy les vengo a dar la actualización que tengo a esta hora de la tarde, cuando en la zona cero del conflicto ya es de madrugada, y qué impacto va a tener este conflicto en el mundo, pero específicamente en México. En este momento, Ucrania está bajo ley marcial, lo que quiere decir que cualquier ciudadano es considerado un potencial soldado. De hecho, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que su gobierno le iba a dar un arma a cualquiera que así lo quisiera para defender a su patria. Y según tengo entendido, son bastante aguerridos, ¿no?, los ucranianos. Hasta el momento se han reportado ataques en varias ciudades de Ucrania. Las estrellas que van a ver en el mapa son ataques reportados. Ven, se concentra mucho en Kiev, al centro de su pantalla, y a la derecha, los lugares que fueron declarados, entre comillas, como independientes, Lugansk y Donetsk. Les decía, la mayoría están ahí y al este, pero queda claro que las agresiones están por toda Ucrania, por todo el país. La agencia rusa de información había confirmado que las Fuerzas Armadas de Rusia habían destruido 74 instalaciones militares en Ucrania. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos ya repartieron sanciones a lo bestia, ¿no?, con la idea de estrangular a Rusia donde más le duele, su economía. Rusia lleva tiempo sin estar en su mejor momento económico, ¿no?, sobre todo por las sanciones que llevan arrastrando desde 2014, cuando hicieron su payasada, ¿no?, con Crimea. Un enfrentamiento militar sería poco productivo para todos. O sea, provocaría daños materiales y humanos tremendos que no se habían visto desde los 40s. Entonces, la intención de la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos es aislar comercial y económicamente a Rusia para que no tenga cómo seguir con su campaña militar. Sí, China le va a echar una mano un rato, pero no es una estrategia sostenible a largo plazo. La OTAN dejó claro que cualquier daño o ataque, por más mínimo que sea, a uno de sus miembros sería considerado como una hostilidad abierta y que se la van a dejar irineo a Rusia. Todavía no pasa. Suena casi como si le estuvieran pidiendo a Putin un pretexto para entrar a los catorrazos. Oye, y que se pusieron a pelear en la zona de exclusión de Chernóbil, güey. Por favor. En fin, miren, he visto a muchos analistas expertos en este tema decir que Putin le va a apostar a un conflicto rápido, ya lo vimos ahorita con el doctor Gil, para, según él, asegurar las regiones de Donetsk y Lugansk. Los medios estatales rusos están tratando de reforzar mucho este punto, ¿no? Un locutor ruso incluso dijo que su país va a garantizar la seguridad en el Donbass, ¿no?, que es donde están las regiones separatistas. Porque en la película de los rusos, ellos están ayudando a sus compatriotas contra las agresiones del gobierno ucraniano. Y lo más triste de todo este desastre
es que los que más van a salir afectados es la gente en Ucrania y en Rusia. Ellos van a ser los primeros que van a salir pagando los platos rotos por esto. Putin parece estar dispuesto a todo con tal de cumplir su delirio soviético de reestructurar el antiguo dominio ruso en toda esa zona. Mendigo delirio, pero acuérdense que el caballero fue formado en las filas de la KGB durante el apogeo de la URSS. Entonces hay que tomar con seriedad, digamos, lo que hace y dice el señor Putin. Mis niños, intenso este programa, pero así lo demanda, ¿no? La coyuntura informativa. Quédense con el señor Cacho. Nosotros nos vemos mañana, 7 en punto. Cuiden, Zen.